Necesitamos al Espíritu Santo. Quiero que voltees con el que está a tu lado y dile: necesitas al Espíritu Santo. Y si tiene cara serio y de pocos amigos, dile: te urge el Espíritu Santo. ¿Ok? Necesitamos el Espíritu Santo. Y quiero que vayas conmigo para comenzar el mensaje del día de hoy a Juan capítulo 16 versículo 4. Juan capítulo 16 versículo 4. Y antes de también hablar la palabra, algunos se me acercaban y me preguntaban con mi esposa: ¿por qué es raro verme sin mi esposa, la pastora Suri? Bueno, pues ella ahorita está predicando en Pan de Vida Sur. Fue invitada por sus pastores y pidieron que fuera a predicar, que fuera a compartir una palabra. Y mientras nosotros estamos predicando aquí, ella está predicando allá. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque el Señor sigue llevándonos a bendecir cada vez más familias. Pero ya, la próxima semana sin falta ya la tenemos de regreso. Juan capítulo 16 versículo 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no los dijo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a nosotros. Mas si me fuere, yo os volviere. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia y quiero darte gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar. Oro para que en estos minutos me des la gracia y la bendición de compartir tu palabra, y que a través de tu palabra, Señor, seamos bendecidos, seamos edificados. Pero también oro, Señor, para que prepares la tierra en el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí, y que mientras tu palabra sea expuesta, trates en las vidas, trates en los corazones y hagas lo que tengas que hacer. Señor, nos ponemos en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, diga conmigo: necesito al Espíritu Santo. Cuando leemos Juan capítulo 16, estamos viendo unas de las últimas palabras que Jesús les dejó a sus discípulos. Digan conmigo: discípulos. La Biblia dice que cuando Jesús cumplió 30 años, después de haber sido bautizado en el Jordán, caminó y buscó a sus discípulos. Estuvo con ellos en un lapso de 3 años, y esos 3 años fueron relevantes y determinantes para ellos. Porque durante esos 3 años los discípulos comieron con Él, caminaron con Él, aprendieron de Él e incluso dormían junto con Él. Pero llegó un momento en el que el Señor Jesús habla con ellos y les dice: llegó mi tiempo de irme. Es necesario que vuelva al Padre que me envió. Y la Biblia dice que eso provocó en el corazón de los discípulos tristeza. Diga conmigo: tristeza. Y yo creo que esa tristeza sería obvia, porque es como si tú llegaras hoy al culto y el pastor te dijera: ¿sabes qué? Mi tiempo aquí terminó, nos vemos luego, tengo que irme, y se va a cumplir otro plan de parte de Dios. Yo creo que a algunos eso les provocaría tristeza. Bueno,
Al menos eso espero, ¿verdad? Algunos dirán, qué bueno, a ver quién viene a predicar. Pero provocaría tristeza. Y dice la Biblia que los discípulos se entristecieron de haber escuchado las palabras de Jesús, de que era tiempo de irse, porque su maestro se iba a ir, su mentor se iba a ir. Pero cuando llegamos al versículo 7, ve conmigo, dice la palabra así: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, yo se los enviaré. ¡Wow! ¡Qué versículo! Jesús está hablando y les está diciendo: miren, no estén tristes, les conviene que yo me vaya, porque en el momento en el que yo me vaya, les enviaré el Consolador. Y tú y yo podemos preguntarnos: ¿quién es el Consolador? Es el precioso Espíritu Santo. Y Jesús le hablaba a los discípulos y les decía: yo me voy, pero viene el Consolador. Ahora, cuando tú te preguntas ¿qué significa la palabra consolador? Consolador se define de la siguiente manera, anótalo ahí en tu libreta, porque es algo importante. Número 1, consolador significa el que te lleva a paz. Pero cuando estudias a profundidad, ¿qué significa la palabra consolador? Consolador se define como compañero o acompañante. En otras palabras, cuando Jesús dijo: yo me voy, pero vendrá el Consolador, les estaba diciendo a sus discípulos: va a venir el Espíritu Santo, y el propósito del Espíritu Santo va a ser acompañarlos. El propósito del Espíritu Santo va a ser estar con ustedes, guiarles, cumplir planes y propósitos de parte de Dios. Así es que antes de entrar al punto donde quiero ir, quiero hablarte un poco acerca del Espíritu Santo, ya que cuando hablamos de la Trinidad, tendemos siempre a enfocarnos más en uno que en otro, pero las tres personas de la Trinidad son sumamente importantes. Amén. Ya que, como sabemos, tenemos un Dios que es un Dios trino. ¿Qué significa un Dios trino? Que se compone de tres en uno. Dios es Dios Padre, Dios es Jesús y Dios es el Espíritu Santo. Y un cristiano completo, un cristiano que comprende quién es Dios, aprende a darle la gloria y aprende a darle la alabanza tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro papel como creyentes hacia Dios? Dios tiene que ser adorado, porque por Dios fueron hechas todas las cosas. ¿Ok? Anótalo, porque esto es importante, te lo repito. Dios tiene que ser adorado porque Dios es el creador de todas las cosas. Jesús tiene que ser glorificado porque gracias a su preciosa obra en la cruz del Calvario, todos somos salvos. Entonces adoramos a Dios por su creación, glorificamos a Jesús por la hermosa cruz, pero también hablamos del Espíritu Santo, porque algo que debemos de entender es que todo lo que ha hecho Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sido mostrar su deseo por estar con nosotros. Puedes ver a Dios que se despojó de su deidad en forma de Jesucristo y vino a la tierra para redimirnos. Puedes ver a Jesús que llevaba por nombre Emmanuel. Di conmigo, Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero cuando tú y yo hablamos acerca de la importancia del Espíritu Santo, estamos hablando que Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Yo no sé si alguien puede glorificar a Dios por eso. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando que el creador del universo, que el creador de todas las cosas es Dios con nosotros, pero a través del Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Tienes al creador del mundo dentro de ti. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Así es que cuando hablamos del Espíritu Santo,
También estamos hablando de Jesús, porque el Espíritu Santo y Jesús es uno mismo. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios, porque Dios es uno mismo. Ejemplo tal, Hechos capítulo 5 versículo 1. Vamos a buscarlo rápido. Hechos capítulo 5 y vamos a dar lectura al versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Te pongo en contexto lo que está pasando. En Hechos capítulo 5, la Biblia enseña que los discípulos estaban reunidos en el templo, específicamente el apóstol Pedro. Y mientras los apóstoles predicaban, los cristianos de ese tiempo tenían la costumbre de vender todo lo que tenían y dárselo a los discípulos para que ellos siguieran predicando el evangelio. Pero escucha qué es lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo una sola parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué está lleno tu corazón de engaño para que mintieses? ¿A quién? Di conmigo: al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndolo. ¿No se te ha quedado a ti vendida y no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido al hombre, sino has mentido ¿a quién dice? A Dios. Y al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Escucha, la Biblia dice que había un matrimonio de un hombre llamado Ananías junto con su esposa Safira, y ellos habían hecho el compromiso delante de Dios de decir: vamos a vender nuestra herencia y de todo lo que se venda lo vamos a entregar al Señor. Pero una vez que vendieron la herencia, la Biblia dice que codicia entró dentro de sus corazones. Y en vez de dar todo lo que habían prometido, dieron una sola porción, una cierta cantidad. Y cuando llegaron al templo, el apóstol Pedro, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, supo lo que ellos habían hecho. Y al confrontar a Ananías, lo cuestiona de la siguiente manera y le dice: ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Pero cuando leemos el versículo 4 dice: porque no le has mentido a hombre, sino que le has mentido a Dios. O sea, ¿qué creían los apóstoles? Creían que el Espíritu Santo era Dios. Di conmigo: Espíritu Santo igual a Dios. Así es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo forman una sola deidad, y ese es Dios. Ahora, cuando vamos a profundizar en la persona del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que las mismas cualidades que hay en Dios hay en el Espíritu Santo. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Y cuando tú estudias al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que la Biblia también lo menciona como omnipotente, omnisciente y omnipresente. Un ejemplo de esto, anótenlo porque me estoy yendo rápido ya que quiero llegar a un lugar. En primer lugar, vemos la omnipresencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa omni? Omni significa todo. Diga conmigo: todo. Y presencia, pues viene de literal presencia. Omnipresencia significa en todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está en todos lados. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo en un cuerpo mortal. Y al estar en un cuerpo mortal, Él no podía estar en dos lugares a la vez. Pero el Espíritu Santo sí, porque es omnipresente. Dice Salmos capítulo 138 versículo 7, hablando el salmista David del Espíritu Santo, y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué está enseñándonos el salmista David? Que el Espíritu Santo está en todo lugar. ¿Por qué Jesús dijo conviene que me vaya? Porque estaba diciendo, yo estoy ahorita con ustedes visiblemente, pero cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo, y no importa en dónde estés, si estás en México, si estás en Almoloya o estás en China, el Espíritu Santo está contigo. Amén. Segunda cualidad del Espíritu Santo: el Espíritu es omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Todo lo sabe, ¿ok? Todo lo sabe. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Primera de Corintios 2:10. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos más profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que el Espíritu Santo también es omnisciente. O sea, Él tiene toda la sabiduría, Él tiene todo el conocimiento, porque es el único autorizado por el cielo para escudriñar el corazón y para escudriñar la mente de Dios. Y en tercer lugar, la Biblia enseña que Dios y el Espíritu Santo es omnipotente, ¿ok? Omnipotente. Esto lo encuentras en Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos 1:8. Dice la palabra: pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo también es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que Él puede hacer todas las cosas. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer. Un punto importante de esto es que el Espíritu Santo no solo es una deidad, sino que el Espíritu Santo es una persona. Di conmigo, una persona. Y yo quiero inculcarles esto como iglesia. El Espíritu Santo es tan real como la persona que tienes a tu lado. Vamos, voltea a ver a la persona que está a tu lado. Es más, si tienes confianza con él, dale la mano, salúdalo. Bueno, pues el Espíritu Santo es más real que la persona que tienes a tu lado. Ya que cuando tú estudias la personalidad desde la psicología, desde la sociología, te vas a dar cuenta que la personalidad se forma de 3 principios. Anótalos, ¿ok? O sea, un perro no es una persona porque no tiene estas 3 cosas. Una vaca no es una persona porque no tiene estas 3 cosas. Pero para que un ser viviente sea una persona es porque tiene 3 cualidades esenciales. Número 1, tienes pensamiento. Número 2, tienes emociones. Y número 3, tienes voluntad. Te lo voy a repetir: pensamientos, emociones y voluntad. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cuenta con estos 3 principios y cuenta con estas 3 cosas. Número 1, el Espíritu Santo tiene pensamientos. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. ¿Qué significa la palabra examinar? Examinar significa analizar y entender a profundidad. Y yo te pregunto, ¿alguien que no piensa puede examinar? No, porque si no pensaras no examinas. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo examina, es porque el Espíritu Santo piensa. ¿Vamos bien hasta acá? Número 2, el Espíritu Santo tiene emociones.
Te lo voy a leer en Efesios capítulo 4, versículo 30. En donde la palabra del Señor dice: no contristes al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando tú estudias qué significa la palabra contristar, contristar significa o se traduce como dañar. Contristar se traduce como entristecer. Contristar se traduce como lastimar. Y yo te pregunto, si el Espíritu Santo no tuviera emociones, ¿lo podrías contristar? No. Entonces, si podemos contristar al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo tiene emociones. Y número 3, el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es que si el Espíritu Santo le da a cada uno como Él quiere, eso significa que el Espíritu Santo tiene voluntad, porque Él decide a quién le da y a quién no le da, qué es lo que le da y qué es lo que no le da. Estas tres cosas hecho en una sola nos da personalidad. ¿Qué quiere nos quiere demostrar esto? Que el Espíritu Santo no es solamente un poder superior. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona tan real como el que tienes a tu lado. Y como cristianos tenemos que aprender a hacernos conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, una vez que hablamos que el Espíritu Santo es Dios, y una vez que hablamos que el Espíritu Santo es una persona, tenemos que entender los propósitos por los cuales el Espíritu Santo vino a esta tierra. Porque quiero que entiendas, el Espíritu Santo no vino para que sientas rico mientras cantas alabanzas y adoración. Porque algunos dicen: es que cuando levanto mis manos siento algo bien rico y unos toques y un calorcito. No, el Espíritu Santo no vino para eso. Ahora, ¿puedes sentir eso? Claro, porque donde hay adoración, porque donde hay alabanza, Dios está en ese lugar. Amén. Pero el Espíritu Santo no vino del cielo con el poder de Dios para hacerte sentir cosas bonitas. El Espíritu Santo vino para cumplir propósitos grandes y gloriosos de parte de Dios. Ya que si tú y yo estudiamos Juan capítulo 16 versículo 14, la Biblia dice lo siguiente: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Qué quiere decir este versículo? Que el propósito del Espíritu Santo es glorificar al Padre. Pero el Espíritu Santo glorifica al Padre a través de nosotros. Creo que no entendieron esto. Se los voy a repetir. La función del Espíritu Santo es darle gloria a Dios. Pero la forma en la que el Espíritu Santo glorifica al Padre es a través y por medio de nosotros. Amén. Entonces voltea con el que está a tu lado y dile: necesitamos. Vamos, díselo con ganas. Necesitamos. Es más, no le digan necesitas, dile: te urge el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede agradar al Padre. Nadie lo puede lograr.
Así es que si el Espíritu Santo vino a esta tierra con el propósito de glorificar a Dios, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser esos recipientes para la gloria de Dios. Y me tardaría tal vez días, semanas y meses en hablarte todas las cualidades del Espíritu Santo, en hablarte todos los propósitos, en hablarte todo lo que Él tiene para nosotros. Pero el día de hoy te voy a resumir al Espíritu Santo en nuestras vidas en 5 evidencias. ¿Ok? Anótalos. ¿Cuáles son las 5 evidencias de que hemos recibido el Espíritu Santo? O los 5 propósitos por los cuales necesitamos al Espíritu Santo. Propósito número 1, anótalo por favor. Nosotros recibimos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar al Padre. O sea, nadie puede conocer a Dios sin el Espíritu Santo. Lo que algunos tienen de Dios es información de Dios, pero solamente el Espíritu Santo es el único que te puede revelar al Padre. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 13. Me estoy yendo rápido por cuestión del tiempo, pero ve anotando lo importante. Primera de Corintios 2 del 10 al 13 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino es por el Espíritu de Dios. Escucha esto: cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, recibimos la capacidad del cielo para agradar a Dios. Recibimos la capacidad del cielo para saber cómo buscarlo, para saber cómo seguirlo. Hay gente que dice: es que yo no sé cómo acercarme a Dios. ¿Sabes por qué no sabes cómo acercarte a Él? Porque no han recibido al Espíritu Santo. Porque todos aquellos que somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu nos revela el corazón del Padre. El Espíritu nos revela el corazón de Dios y nos acerca a su presencia. ¿Quieres estar más cerca de Dios? Necesitas al Espíritu Santo. En una ocasión, te estoy hablando de cuando tenía como 17 años, o sea, hace como 3 días apenas. Tenía 17 años, yo era el líder de alabanza de la iglesia en la que nací en Cristo cuando era solamente un joven. Y mi papel en la iglesia era tocar la guitarra y cantar junto con el grupo de alabanza. Y recuerdo que antes de llegar al servicio, si el servicio empezaba a las 10 de la mañana, nosotros llegábamos hora y media antes. Hora y media para preparar los instrumentos, para ecualizar, pero también para pasar tiempo con el Señor. Ya que aunque teníamos un set puesto, sabíamos qué es lo que íbamos a tocar, en medio de ese tiempo orábamos y le decíamos: esto es lo que preparamos. Ahora, ¿qué quieres tú, Espíritu Santo, para acercarnos al Padre? Y a veces el Espíritu Santo nos hacía cambiar de cantos. A veces el Espíritu Santo nos decía: hoy hablen de sanidad. A veces el Espíritu Santo nos decía pura adoración, o nos decía alabanza extravagante, o nos decía solo un teclado, y así lo hacíamos. Y recuerdo que en una de esas ocasiones, mientras estábamos orando, nuestra oración fue: háblanos, Espíritu Santo, queremos ver tu presencia moviéndose en medio de este lugar. Y yo subí al altar con un peso en mi corazón de que sabía que Dios quería hacer algo. Pasó el primer canto y normal, tal vez la gente danzó, pero nada extraordinario. El segundo canto, el tercer canto, y estábamos tal vez a unos minutos de terminar la alabanza, y ciertamente yo me sentía frustrado porque sentía que el Espíritu Santo quería hacer algo, pero no sabía cómo mover la presencia de Dios, qué teníamos que hacer para provocar algo. Y recuerdo que mientras estábamos adorando, empecé a orar: Espíritu Santo, muéstrame lo que quiere el Padre para moverse el día de hoy.
Muéstrame lo que el Padre quiere que adoremos en este momento. Y sentí en mi corazón como el Espíritu Santo me dijo: canta cuán grande es Dios. Pedí a los músicos que pararan y con las voces empezamos a cantar: cuán grande es Dios, cantaré. Y la iglesia empezó a adorar junto con nosotros. No pasaron ni 5 minutos y de repente cayó una gloria sobrenatural en ese lugar, a tal grado que todos los que estábamos en el altar caímos tirados en el piso porque algo cayó ahí. Y mientras estábamos tirados, la iglesia era como de 200, 300 miembros. La gente a un solo ritmo cayeron al piso, llorando, clamando, porque sintieron cuando Dios vino a ese lugar. Habían testimonios en la iglesia porque pasamos como 4 horas tirados en el piso, solo adorando, ¿verdad? Tal grado que ya ni hubo prédica ni se pidió ofrenda. Y para que no se pida ofrenda en un culto es porque Dios estaba ahí, ¿verdad? Dios estuvo ahí. Y nos decían algunos hermanos que eran los que estaban en la puerta, que nos contaban un testimonio, que un señor venía paseando a su perrito, iba pasando afuera de la iglesia, y cuando cayó la gloria del Señor, ellos dicen que aún el señor que iba caminando por la calle cayó de rodillas y comenzó a llorar. ¿Sabes por qué? Porque Dios se estaba moviendo ahí. Pero Dios se estaba moviendo ahí porque hubo alguien que se conectó con el Espíritu y recibió la revelación de lo que había en el corazón del Padre. Wow. ¿Sabes qué? Necesitamos el Espíritu Santo. Alguien puede decir conmigo: necesito el Espíritu Santo.